va a ser la primera parte de esta, en realidad sería la segunda parte, porque ya hemos empezado a hablar de familia, hemos hablado de la crianza de los hijos, y hoy vamos a hablar del matrimonio según el diseño de Dios, y el domingo que viene, si Dios lo permite, continuaremos. Cuando uno ve el título de este tipo de prédicas, que como hablábamos con unos hermanos, son prédicas prácticas que tienen que ver con la vida práctica de la iglesia, podemos decir que técnicamente es teología aplicada. Bien, pero alguno podría pensar, van a hablar de matrimonio, este mensaje es solo para los que están casados, ¿no es cierto? Pero no es así. La enseñanza bíblica sobre el matrimonio es importante para todos y para toda la iglesia. Es importante, y te quiero probar esto, porque es importante para los solteros, porque muchos de ellos desean casarse y necesitan entender desde ahora cuál es el diseño de Dios. A diferencia, y van a ver hoy a lo largo de la predicación, espero convencerlos, espero persuadirlos de que es totalmente distinto el diseño que tiene Dios para el matrimonio al diseño que tiene la cultura. Así que, hermanos, es importante también para los jóvenes, porque el mundo hoy les enseña ideas equivocadas sobre el amor, el compromiso y la familia. De hecho, que hay muchos niños o jóvenes que hoy dicen, yo no me quiero casar. Es importante para los que están separados, porque han pasado, o los que han pasado por un matrimonio difícil, porque la palabra de Dios nos va a mostrar el camino correcto, nos va a confrontar, pero también nos va a consolar, nos va a dar gracia, nos va a perdonar y nos va a dar restauración. Es importante para los que ya no se van a casar, y es importante también aclarar que esas serían excepciones a la regla, y la palabra de Dios nos habla de aquellos que tienen el don de continencia. Esos son los que no se van a casar, ¿sí? Pero es importante por varias razones, algunos de ellos porque nunca se casaron, pero otros tienen hijos, tienen nietos, tienen amigos, tienen hermanos en la fe y van a tener que aconsejarlos. Todos nosotros somos llamados a aconsejar a otros en la palabra del Señor. Para eso necesitamos entender y saber qué enseña Dios para poder aconsejar a otros. Pero también es importante porque el matrimonio no es solamente un asunto privado. Es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad. Pero también el matrimonio es la imagen viva del Evangelio. Es una imagen viva del Evangelio y también lo vamos a ver hoy. Por eso, hermanos, cuando el matrimonio se destruye, la sociedad se debilita, la familia se rompe y el testimonio del Evangelio se distorsiona. Por eso necesitamos escuchar lo que Dios dice, no para juzgar a otro, no para compararnos con otros, sino para que la palabra de Dios corrija nuestro corazón. Y con esa actitud, hermanos, vamos a comenzar hoy. Y es necesario en esta introducción aclarar que vivimos en un mundo donde el matrimonio está siendo redefinido, pero también está siendo ridiculizado y está queriendo ser destruido. Y todo esto mediante conceptos que distorsionan el concepto que tiene Dios. Por ejemplo, el matrimonio es solamente un contrato social. O también habrán escuchado por ahí, cada uno puede definir qué es el matrimonio. O también pueden casarse dos mujeres o dos hombres. O también no hace falta casarse. Pero la pregunta aquí, muy importante, es ¿qué dice Dios al respecto? No qué dice la cultura, no qué opina la sociedad, no qué opinan tus amigos. La pregunta no es qué piensa el gobierno acerca de esto, sino la pregunta es qué dice Dios acerca del matrimonio. Porque el matrimonio no fue inventado por el hombre, hermano.
Bienvenidos a esta realidad. Por si pensabas eso, hoy vamos a ver que el matrimonio no fue inventado por el hombre, fue creado por Dios. Y como todo lo que Dios crea, Satanás intenta destruirlo. Y cuando no puede destruirlo, va a tratar de pervertirlo, va a tratar de desfigurarlo, de sacarlo del diseño que Dios creó para el matrimonio. Por eso hoy necesitamos volver al diseño original de Dios. Y esta mañana vamos a verlo en 5 verdades bíblicas que vamos a hablar sobre el matrimonio. La primera, no te preocupes si no te acordás, vamos a ir refrescándola a medida que va transcurriendo la prédica, es que el matrimonio es creación de Dios. La segunda es que el matrimonio tiene un diseño establecido por Dios. La tercera es que el pecado ha dañado el matrimonio y necesitamos el evangelio. La cuarta es que el hombre tiene una responsabilidad mayor delante de Dios y estamos hablando del hombre género varón. A eso nos vamos a referir. Y quinto, el matrimonio fue dado para reflejar a Cristo y su iglesia. Y mientras avanzamos, debemos entender algo desde el principio. El problema del matrimonio no es solamente cultural. Hemos hablado de cómo la cultura quiere redefinir el matrimonio, pero ese no es el único problema. El problema del matrimonio es algo espiritual, ¿sí? Ninguno de nosotros hombres que estamos acá amamos a nuestras esposas como deberíamos amarlas por naturaleza. Ningún matrimonio vive según el diseño de Dios, sin la gracia de Dios. Por eso es que necesitamos el evangelio para vivir matrimonios como Dios los diseñó. Y no solamente eso, necesitamos de la gracia de Dios. Y esa fue mi oración antes de este culto. Necesitamos de la gracia de Dios para poder ver nuestros matrimonios como Dios lo ve. Y no como nos han metido y hemos absorbido de la cultura cómo debe ser el matrimonio. Y eso nos va a llevar al primer punto. El matrimonio es creación de Dios. Génesis 2:18. Fíjense. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La primera vez en toda la creación que aparece esto, algo no bueno. Es aquí todo lo que Dios había hecho, y de hecho que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera, pero ahora Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Creó al hombre, dijo, qué bueno, que todo lo que hice, lo hice perfecto, inclusive al hombre, pero no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y esto es impresionante, hermanos, porque la expresión ayuda idónea no significa inferioridad, significa ayuda correspondiente, adecuada y complementaria. Algo que nosotros debemos entender del matrimonio es que Dios nos hizo para complementarnos. Hoy mi esposa le hablaba a mi hijo más grande, que justamente manifestó que él no quería casarse, ¿no es cierto? Entonces le dijo, pero mi hijo, Dios te hizo para que vos te complementes con una ayuda idónea. Y eso lo vemos en la Biblia. Dios no quiere que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios diseñó al hombre y a la mujer para complementarse, no para competir. Fíjense, Génesis 2, 21 y 22 dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y presten atención, y la trajo al hombre. Se la trajo al hombre. Dios mismo fue el que propició el primer matrimonio de la historia.
No fue una invención cultural, no fue una decisión humana, no fue una tradición social, fue una institución divina. ¿Lo pueden ver? Y quiero ir a un ejemplo práctico porque acá hay algo muy importante. Cuando alguien inventa algo, esa persona tiene autoridad para definir cómo va a funcionar. Por ejemplo, alguien construye e inventa un auto. Entonces tiene la autoridad para decir qué combustible va a usar, cómo debe manejarse, cómo debe usarse. ¿No es cierto? De la misma manera, Dios creó el matrimonio, Dios define qué es el matrimonio y aquí vamos a entrar en algo muy importante que nos va a llevar a nuestro segundo punto. Si el matrimonio es creación de Dios, entonces también tiene un diseño establecido por Dios. Dios no solo creó el matrimonio, Dios también dijo cómo debe funcionar el matrimonio. Y cuando el hombre cambia ese diseño, yo soy un especialista en usar las cosas sin leer las instrucciones. Y a veces no es tan grave, pero muchas veces el equipo se daña, se destruye. Lo mismo pasa cuando no seguimos el diseño de Dios. Cuando el hombre cambia ese diseño, las consecuencias son graves. Y no es lo mismo que se rompa un artefacto de la casa a que se destruya un matrimonio, créanme. Y esto nos lleva a nuestro segundo título. El matrimonio tiene un diseño de Dios. Génesis 2:24. Dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y quiero mostrarte algunos elementos que podemos extraer de este texto. Vemos el diseño de Dios, un hombre, una mujer, un pacto y una unión para toda la vida. Hermanos, Jesús mismo confirma esto en Mateo 19, del 4 al 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús reafirma el diseño de Génesis. Un hombre, una mujer, un pacto, una sola carne, una unión que Dios establece. Un ejemplo muy sencillo. Compramos un celular, ¿no es cierto? Y decidimos usarlo como martillo para clavar un clavo. ¿Lo podemos hacer? ¿Va a funcionar? Probablemente sí. ¿No es cierto? Probablemente sí. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cómo va a quedar ese? Porque no fue creado para eso, porque no fue diseñado. Y como dijimos, y quiero decirlo una vez más, cuando el hombre cambia el diseño de Dios, las consecuencias son dolor, son confusión y destrucción. Ahora, aparte de los elementos que te mostré, un hombre, una mujer, un pacto, una sola carne para toda la vida, quiero mostrarte principios, que es algo que Dios ha establecido. También del mismo texto, dejar unirse y ser una sola carne. Y vamos a ver cada uno de esos principios. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Muchos hombres nunca hacen eso. Se casan pero siguen emocionalmente pegados a su familia. Y eso, créanme, destruye matrimonios. Esto no significa abandonar a los padres, no vamos a entender eso porque sería deshonrarlos y Dios manda a honrar a nuestros padres. ¿Sí? Pero significa que cuando vos te casás, hermano, tu prioridad, tu familia, tu primera prioridad pasa a ser tu esposa. No hay nadie más importante salvo Dios. Después de Dios viene tu esposa. Y después vamos a hablar de los hijos. Pero esto no significa abandonar
a los padres. Insisto con esto porque no quiero que se malentienda. Significa que las prioridades ahora cambian. Ahora tu familia principal, marido, esposo, es tu esposa. Un ejemplo muy común es un marido que discute con la esposa, va y le cuenta a la mamá, y en el peor de los casos, pero créanme que a veces sucede, en el peor de los casos le dice, ¿sabes qué, mi hijo? Yo sabía, lo supe desde el principio, ella no era para vos. Entonces, en vez de achicar los problemas se van agrandando. El conflicto se multiplica. Por eso Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. El matrimonio forma una nueva familia, una nueva unidad. Y si esto no se entiende, el matrimonio nunca va a tener unidad. Segundo, unirse. ¿Unirse a quién? A su mujer. La palabra hebrea acá tiene un significado de pegarse, de quedar unido. Habla de compromiso, habla de pacto y habla de permanencia. No habla de una relación temporal. Hoy la cultura que nos dice, si no funciona, nos separamos. ¿Y el consejo cuál es? Amiga, mirá, estoy mal, separate. Si no te hace feliz, busca otro, hay un montón. Y el consejo del amigo cuál es? Si no te hace feliz, separate. Vos te casaste para ser feliz. Sí, yo no estoy siendo feliz, estoy medio amargado. Busca otra. Pero no es lo que Dios dice en su palabra. Si no me gusta, termino. Dios diseñó el matrimonio para ser un pacto para toda la vida y un compromiso delante de Dios. Y aquí, una vez más, tenemos que decir algo importante. Ningún pecador ama el compromiso por naturaleza. Nuestro corazón quiere libertad sin responsabilidad. Por eso muchos matrimonios se rompen. No porque el diseño de Dios sea malo, sino porque el corazón humano es pecador. Y esto nos va a llevar al tercer elemento, que es una sola carne. Dijo Dios, y serán una sola carne. Habla de una nueva realidad. Dos personas que ahora viven, piensan, deciden y caminan como una unidad delante de Dios. El matrimonio no es solamente vivir en una misma casa, es convertirse en una nueva unidad. Y esa unidad afecta a todas las áreas de nuestras vidas. Y vamos a ver algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, unidad de propósito. El matrimonio forma una nueva dirección de vida compartida. Antes cada uno tenía sus propios planes, ¿no es cierto? Cada uno cuando éramos solteros, cada uno tenía sus propios planes, pero ahora los planes se juntan. Por ejemplo, decidir dónde vamos a vivir. Eso no lo decide uno de los dos, lo decidimos juntos. Pensamos juntos cómo vamos a criar a los hijos. Obviamente que si es un matrimonio cristiano, tenemos todo en la palabra del Señor. Servimos juntos al Señor, tomamos decisiones considerando al otro. Ejemplo práctico y sencillo. El marido recibe una oferta para ir a trabajar a otro lado, ¿no es cierto? Y es buena para él, pero él no toma la decisión solo. Ya va a hablar con su esposa y van a llegar a un acuerdo, y en caso de que haya acuerdo, se seguirá adelante con esa decisión. Él no decide solo. Ora, conversa y decide con su esposa. Porque ahora son una unidad. Y esto tiene que ver también con lo que viene ahora, que es unidad en las decisiones. En el matrimonio bíblico las decisiones ya no son individuales. Son compartidas. ¿Cómo vamos a gastar el dinero? ¿Qué compromiso vamos a asumir este año? ¿Cómo vamos a organizar nuestro tiempo? De hecho, que muchas de las conversaciones entre esposos son parte de logística. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? ¿Quién va a ir a buscarle? ¿Vos? Así. Y lo mismo con las cuestiones de dinero. ¿Cómo vamos a hacer? ¿A quién le vamos a dar prioridad?
¿Qué prioridades vamos a tener como familia este año que está comenzando? Si uno quiere comprar algo costoso, no actúa como soltero. El otro día, hablando con una persona inconversa, yo le decía, pero eso que te vas a comprar es muy caro. ¿Qué te dice tu esposa si vos? Ah, no, me dice, nosotros tenemos bien claro, cada uno hace lo que quiere, con su plata. Te pagan las cuentas y después... Entonces hablaba con algunos hermanos y le decía, wow, está lejos del diseño de Dios, pero ya vamos a hablar bien directo de esto. El tema es que a veces uno ve esposos que actúan como solteros que viven juntos. Y a veces son cristianos. No hay un versículo que diga, deberán tener una cuenta en el macro que sea mancomunada, indistinta. No existe eso, ¿no es cierto? Pero sí vemos un principio claro en la Biblia donde una sola carne implica una sola vida, no dos vidas paralelas. Cuando la Biblia habla de una sola carne significa que ya no hay mi vida, mi casa, tu casa. ¿Van entendiendo, hermanos? Me miran con cara de qué está hablando este hombre. Ya no hay más mi dinero, tu dinero. Ahora es nuestra vida, nuestro hogar, nuestros recursos. Pero también tiene que haber unidad en las cargas. Ser una sola carne también significa llevar juntos las dificultades. La carga de uno se vuelve la carga del otro. Si uno está enfermo, el otro le cuida. Este es un deber para mí porque parece que se enferma mi esposa y yo me tengo que enfermar también. Pero es algo que debemos hacer. Si uno está desanimado, el otro le anima. Si uno pierde el trabajo, los dos enfrentan la situación. Ejemplo, un esposo llega preocupado por problemas laborales. La esposa no responde con indiferencia, le dice, ora, vení, vamos a orar juntos. Contame qué te pasó, lo escucha, lo sostiene. Así funciona la unidad que Dios diseñó. Unidad en la identidad también. Cuando se casan, forman una nueva familia. No significa abandonar a los padres, pero sí, como dijimos hoy, que la prioridad cambia. Esto está ligado al mismo versículo, dejará al hombre a su padre y a su madre. Las decisiones del matrimonio no lo toman los padres, ni de ella ni de él. Lo toma el matrimonio. Pastor, acá tengo una pregunta. Y cuando mi madre o mi padre me aconsejan o me dicen algo que ellos creen que debemos tener, que debemos hacer, lo recibimos como consejo, pero ya no son más nuestra autoridad. Nuestros padres son nuestra autoridad mientras que dependemos de ellos y vivimos bajo el mismo techo. Pero cuando vos te casás, formás otra unidad. ¿Se entiende? Hay una nueva familia, tiene su propia dirección. El cónyuge se vuelve la familia más cercana, más importante y la prioridad. No los amigos, no los padres. Pastor, pero usted me está diciendo que no debemos tener una buena relación con nuestros padres. No. Tenés que honrarle a tu papá y a tu mamá. Lo que te estoy diciendo es que una vez que vos te casás, ellos ya no deciden ni en tu familia, ni en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en la crianza de tus hijos. Ahora, hermanos, si somos padres maduros espiritualmente, y escuchen bien lo que le voy a decir, padres, no hay nada más hermoso y propicio para darle la gloria a Dios que el día que nuestros hijos nos digan, papá, me voy a independizar. Va a ser un dolor por un lado, ¿no es cierto? Pero no hay nada, ese es el éxito de un padre. Saber que tu hijo ya no depende de vos. No lo dejaste de amar, no lo vas a dejar de ayudar, no lo vas a dejar de cuidar, pero ya no depende de vos. Va un verdadero
Un padre maduro va a disfrutar y va a dar gloria a Dios de eso. Ejemplo, si hay conflicto entre la esposa y la familia del esposo, el esposo claramente debe proteger la unidad de su matrimonio. Así de sencillo. Eso es parte del diseño de Dios. Pero también unidad en el perdón. Y esto es importante porque imagínense dos pecadores conviviendo juntos. Inevitablemente van a fallarse. Entonces la unidad se mantiene cuando podemos pedir perdón. Es algo que como esposos y como líderes debemos tomar la iniciativa también. Pedir perdón primero. No guardar rencor, resolver los conflictos con humildad. Ejemplo sencillo, después de una discusión, ¿sabes qué? Perdóname, te hablé mal, te levanté la voz. Eso va a proteger la unidad. Pero debemos entender que ningún matrimonio vive así naturalmente. Dos pecadores no producen unidad automáticamente, producen conflicto. Por eso necesitamos de la gracia de Dios. Por eso necesitamos del Evangelio de Jesucristo. Por eso necesitamos arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Pero también podemos hablar de la unidad en el crecimiento espiritual. Un matrimonio debe orar juntos. Debe orar juntos. Debe leer la Biblia juntos. Deben servir juntos. Deben animarse en la fe. Y nos pasa como matrimonios. A veces uno está débil espiritualmente, entonces tu esposa te anima. ¿Qué te pasa? Te veo que no confía en Dios. Ora más, te falta oración, te falta leer. Vení, vamos a leer juntos, vamos a orar juntos. Son cosas que se hacen en la práctica. Cuando vos le veas a tu esposa que no está orando, o a vos te parece que no está orando, vení, vamos a orar juntos. Le agarrás la mano y orás con ella. Ser una sola carne significa lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría, tu camino es mi camino. Ya no son dos vidas paralelas, es una sola vida delante de Dios. Y todos sabemos que el matrimonio no funciona así, ¿no es cierto? Si somos sinceros, sabemos que hay conflictos. Y Jesucristo también lo explicó, sabemos que hay dureza en los corazones de ambos, sabemos que hay egoísmo, eso se ve mucho, yo lo veo mucho, porque nos cuesta dejar de ser egoístas. Y veo que en los problemas con los jóvenes, con los chicos, uno ve eso todo el tiempo. Somos demasiado egoístas. Y en el matrimonio también pasa eso, hay frialdad. Y una vez más, la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿falló el diseño de Dios? Y la respuesta es no, el diseño de Dios es perfecto. El problema es el corazón del hombre. El pecado dañó el corazón del hombre y por lo tanto dañó también el matrimonio. Y esto nos lleva al tercer punto. El pecado ha dañado el matrimonio y necesitamos el Evangelio. Después de ver el diseño de Dios, debemos ser sinceros y preguntarnos, si Dios diseñó el matrimonio perfecto, ¿por qué los matrimonios fallan? Y un poco ya dimos la respuesta, es porque entró el pecado. Y Génesis 3 nos muestra que después de la caída, el pecado entró en el mundo y desde ese momento todo fue afectado. El corazón, la mente, la voluntad del hombre y también fue afectado el matrimonio. Por eso hoy vemos matrimonios con luchas de poder, por orgullo, por egoísmo, por falta de perdón, por falta de amor. Podemos conocer los principios, podemos escuchar los sermones de matrimonio como esto, podemos leer libros, inclusive mucho mejores que sermones como este, pero si un corazón no es cambiado por el Señor Jesucristo, no vamos a poder vivir jamás el matrimonio como Dios lo diseñó. Por eso decíamos hoy, el problema del matrimonio no es solamente cultural,
es espiritual. Necesitamos que Dios transforme el corazón de la esposa y el corazón del esposo. Necesitamos que Cristo actúe en cada uno de nosotros, dándonos su perdón. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos que el Espíritu Santo nos regenere y nos cambie. Porque el matrimonio bíblico no se vive con fuerza humana, sino con la gracia de Dios. Y ahora vamos a entrar en un punto que a muchos de nosotros nos va a incomodar, pero que está dentro del diseño de Dios. Y quiero mostrarles cómo la Biblia enseña con mucha claridad que dentro del matrimonio Dios ha dado mayor responsabilidad a los hombres. Después ya veo que me van a estar esperando allá. Y esto no es una idea de la cultura, hermanos. Es enseñanza de la Escritura. Y quiero persuadirlos con esto, y esto nos va a llevar a nuestro cuarto punto, que es la responsabilidad del hombre en el matrimonio. La Biblia enseña que el hombre tiene una responsabilidad especial delante de Dios en el hogar. No significa que la mujer no sea responsable, vamos a verlo el domingo que viene. Así que hombre, quédate ya, comprometete para venir el domingo que viene. Y vamos a verlo en un principio. Fíjense que sale de la misma escritura en Génesis 3:9. Y quiero que presten atención a esto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Observen algo, hermanos. Eva pecó primero, pero Dios llamó a Adán a rendir cuentas. No llamó primero a la mujer, llamó al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una responsabilidad representativa. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por Eva, dice por un hombre. Adán era responsable delante de Dios, y esto nos muestra algo. Dios ha dado al hombre una responsabilidad de liderazgo. Y hablamos de los roles permanentemente. Liderazgo. Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ser cabeza no significa ser un tirano. Ser cabeza no significa ser un egoísta y tomar mis propias decisiones. Ser cabeza significa ser líder como lo fue Cristo. Tener cuidado de tu esposa y de tu familia como lo haría Cristo. Tener responsabilidad, asumir la responsabilidad. Porque vamos a rendir cuentas delante de Dios por nuestras familias. Cristo responde por su iglesia, el esposo responde por su hogar. Por eso la responsabilidad es mayor para nosotros. Y algo que les voy a decir, hermanos, muchos hogares cristianos no están siendo destruidos por el diablo, como se predica en otras iglesias. Y ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Que todo se le echa la culpa a Satanás. Y acá creo que por lo menos lo dije 1, 2 o 3 veces, y lo decimos en todas las predicas. El problema es tu corazón y mi corazón. Pero muchos hogares están siendo destruidos no por culpa del diablo. Están siendo destruidos por hombres que no viven como Dios manda. Hombres que dicen amar a Cristo, pero no aman a su esposa. Hombres que vienen a la iglesia, pero en sus casas son duros. Hombres que cantan himnos, pero no honran a su mujer. Y la Biblia habla muy serio de esto. Y todos nosotros somos un poco así. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es impresionante. Un hombre puede venir a la iglesia, puede orar, puede servir, puede cantar, pero si trata mal a su esposa, entonces Dios dice que sus oraciones tienen estorbo. Esto es serio. El matrimonio es un tema serio para Dios, no es un tema secundario.
El matrimonio, lo dijimos hoy, es la base de la familia, la base de la sociedad y una imagen del Evangelio. Por eso Satanás odia el matrimonio, porque si destruye el matrimonio, destruye la familia. Si destruye la familia, destruye la sociedad. Pero ahora vayamos más profundo, porque la Biblia no solamente nos dice que el hombre es cabeza, también nos dice cómo debe amar. Y entramos en el corazón del Evangelio, porque el matrimonio refleja a Cristo y a la iglesia, y por lo tanto es el Evangelio vivido. Marido, Efesios 5:25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo debería hacernos temblar como esposos, porque el modelo de amor para nosotros los esposos no es la cultura. No es el ejemplo que nos dieron nuestros padres. No es lo que vivió y mamó en su casa, como muchos cristianos a veces piensan. El modelo es Cristo. Y cuando miramos a Cristo entendemos que el matrimonio no es solo convivencia. ¿Cómo amó Cristo? Sacrificándose, sirviendo a otros, perdonando, cuidando y entregándose. Cristo murió por su iglesia. Ese es el estándar con el cual debemos amar a nuestras esposas. Y algunos dicen: yo daría mi vida. Sí, y hasta te puedo creer. Y yo a veces lo pienso. Hay una persona que está a punto de dispararle. Yo entro en el, ¿cómo que se dice? En la trayectoria de la bala, me tiro ahí, pum. La bala en el pecho y doy la vida por mi esposa. Y eso no es tan complicado. Yo creo que muchos, si acá todos, yo le digo, ¿quién haría eso por su esposa? Todos van a levantar la mano. Y yo también. Pero el problema, algo que es más difícil que esa situación, es morir a nosotros mismos. Es morir a nuestro egoísmo. Es lo que Jesucristo nos planteó a nosotros. El que quiera venir en pos de mí, niéguese. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil para nosotros hombres. Eso es dar la vida, negarnos a nosotros y poner a nuestra esposa como una prioridad. Eso sí que es difícil. Eso es difícil. Morir a vos mismo. Y morir a mí, eso es difícil. Cristo murió por su iglesia. Ahora ninguno de nosotros ama así, ¿no es cierto? Nuestro corazón es por naturaleza egoísta. Nuestro corazón piensa en sí mismo. Nuestro corazón quiere ser servido y no servir. Por eso muchos hombres dicen: yo soy la cabeza del hogar, pero no aman como Cristo. Y la pregunta no debe ser si sos la cabeza de tu hogar. La pregunta debería ser: ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a su iglesia? Cristo no gobierna con egoísmo ni con tiranía. Cristo gobierna sacrificándose. Muchos hombres trabajan todo el día, llegan a casa, se sientan frente al televisor y esperan que la esposa cocine, limpie, atienda a los hijos y encima esté feliz. Pero eso no es el amor de Cristo. Un hombre que quiere vivir el amor de Cristo sirve. Se interesa por el corazón de su esposa, la escucha, la cuida, ora con ella, la honra. Porque el matrimonio no es solamente proveer de dinero, es pastorear el hogar. Y todos cometemos errores comunes en el matrimonio. Como hombres, a veces pensamos que solamente tenemos que ser buenos proveedores. Muchos hombres dicen: yo trabajo duro por mi familia. Pero la esposa no solo necesita dinero, necesita amor, atención, conversación, apoyo. Un hombre puede llenar de cosas su casa
y dejar vacío el corazón de su esposa. Pero también descuidar la vida espiritual del hogar. Nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes, todos nosotros. Pero el hombre, una vez más, tiene una responsabilidad mayor. Muchos hombres a veces dejan la responsabilidad espiritual del hogar en manos de su esposa. Y él se desentiende, pero sos vos, varón, el que tenés que tomar la iniciativa para que se ore, para que se lea la palabra en tu casa, para que tus hijos sean instruidos en la palabra del Señor. Vos, hombre, tenés que tomar la responsabilidad de que tus hijos vengan al culto. Sos vos, hombre, en primer lugar. En primer lugar. Después vamos a ver cómo la mujer también es responsable. Pero en primer lugar, la espiritualidad del hogar es responsabilidad de los hombres. Por lo tanto, debemos orar con nuestra familia, enseñar la palabra, guiarlos espiritualmente, dar ejemplos. El liderazgo no es solamente mandar, es guiar. De hecho, no es mandar. O no es mandar solamente. Bueno, es guiar. Vos sos un guía para tu hogar. Vos sos un guía para tus hijos que te ven y van a copiar después el trato que vos le das a tu esposa. ¿Vos querés que tu hijo sea feliz? Amala a tu esposa. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso? Lo tengo que amar a ellos. Amala a tu esposa y vas a tener hijos que van a ver tu matrimonio y van a querer copiar tu matrimonio. Muchos de nosotros a veces tratamos a nuestra esposa con dureza, pero fíjense lo que dice Colosenses 3:19, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muchos hombres no golpean a sus esposas, pero la hieren con sarcasmo, con desprecio o no escuchándola o con indiferencia. Y eso destruye el corazón de nuestras esposas. Y Dios ve eso, hermanos, y lo toma en serio. Por eso yo le ruego a Dios y le ruego a ustedes que escuchen esto con temor del Señor. Dios no le preguntará en aquel día, no nos preguntará a nosotros, marido, cuánto dinero ganaron, cuánto de bien le proveyeron a sus esposas, cuántas vacaciones te tomabas con ella y a qué lugares le llevaste. Le preguntará cómo trataron y cómo tratamos a nuestras esposas. Porque la forma en que tratamos a nuestras esposas, escuchen esto, maridos, revela cuál es nuestra relación con Dios. Así de sencillo. Pero el matrimonio no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Yo les hablé de esto. Es un medio porque es algo que apunta a algo mucho más grande. Fíjense cómo dice Efesios 5:31-32. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Y escuchen lo que agrega acá el apóstol Pablo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo no te estaba inventando cuando te dije que el matrimonio es una imagen viva del Evangelio. Muestra a Cristo y a su iglesia. Aquí está, hermanos, la verdad más profunda. El matrimonio no es el fin, el matrimonio es un medio. El matrimonio es una imagen que muestra a Cristo y a su iglesia. Cristo ama a su iglesia, Cristo la perdona, Cristo no la abandona, Cristo murió por ella y cada matrimonio debe reflejar eso. Pero ningún matrimonio, si somos humildes, ningún matrimonio refleja eso porque somos pecadores y fallamos. Somos egoístas, herimos. Así que, hermanos, la solución a esto es el Evangelio. Para el esposo y para la esposa. Ambos necesitan
arrepentirse, pedirle perdón al Señor y convertirse en una nueva criatura y después en una nueva unidad. Necesitamos un corazón, tanto el hombre como la mujer. Solo Cristo puede cambiar a tu esposo, solo Cristo puede cambiar a tu esposa, solo Cristo puede sostener nuestros matrimonios. Sin Cristo, el diseño de Dios nos acusa. Pero déjenme decirle algo. Hablábamos recién con un hermano en la entrada. Y hay veces, hermanos, que uno ve matrimonios que no son cristianos, que funcionan. Piensen un ratito, ¿por qué esos matrimonios funcionan? Porque siguen el diseño de Cristo. Siguen el diseño bíblico. Siguen lo que dice la Escritura, sin saberlo, la gracia común de Dios. El hombre ama, la mujer respeta, el hombre es el sacerdote, sin saberlo. Se van a ir al infierno. Pero teniendo un matrimonio, bien. ¿Por qué funcionan? Porque siguen el diseño de Dios. Conclusión. El mundo necesita ver matrimonios diferentes, no perfectos. No perfecto. De hecho, que eso, si no se nota, se aclara. Mi matrimonio no es perfecto. ¿No es cierto? Lo aclaramos cuando estamos en consejería. Pero la esposa ama, el esposo ama, la esposa respeta, hay perdón, hay gracia, hay arrepentimiento, hay oración y Cristo está en el centro. Porque cuando un matrimonio vive según Dios, se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Un esposo que ama como Cristo, una esposa que responde con respeto, una familia que vive para Dios. Ese matrimonio predica el Evangelio todos los días. O muestra el Evangelio, porque hay una sola forma de predicar, que es a través de un mensaje hablado. Pero mostramos, es una forma de mostrar el amor de Cristo por su iglesia. Cuando nosotros amamos a nuestras esposas, estamos mostrando un poquito del amor de Cristo por su iglesia. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios transforme nuestros corazones. Realmente que Dios transforme nuestros corazones. Y que nuestros hogares reflejen a Cristo. Ese debe ser nuestro deseo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que obre en nuestros corazones. ¿Qué les parece? Vamos a orar.